Después de Pesaj, Hamatzot y Bikurim, las fiestas de primavera y estando ya encaminados en la cuenta del Omer. Esta semana retomamos el estudio de cada porción de la Torá, llegando hoy a la revisión de los capítulos 9, 10 y 11 del Sefer Vayikra, el libro de Levítico. Y curiosamente, después de los 7 días de los panes sin levadura, llegamos a la parashá que lleva por nombre Shmini, que significa octavo. Esta porción también es muy especial porque la Torá tiene 304.805 letras en 79.000 palabras en hebreo. La palabra que se encuentra justo a la mitad de la Torá es Gajón, que es la palabra hebrea 1512 del diccionario Strong y que significa vientre, refiriéndose en este caso al vientre de los reptiles, más concretamente a la serpiente, Nahash. Levítico 11:42. Todo lo que anda sobre el vientre. Kol Holek al Gajón. La Torá se divide justo en el vientre. La palabra Gajón se escribe con las letras hebreas, Gimel, Yet, Vav y Nun, siendo la letra Vav la letra que se encuentra justo a la mitad de la Torá. Entrando más de lleno a este reencuentro de estudio de la Torá, en Shabbat Shmini nos llenamos de la energía para poder desarrollar la capacidad de revelar la luz divina, aún en las adversidades. La enseñanza fundamental de esta sección es que cuando tenemos diferencias con otras personas, nosotros nos podamos mantener siempre concentrados en lo que tenemos en común con ellos y dejar que en lo diferente cada quien viva su vida. Eso terminará quitando todo tipo de tensiones y nos permitirá disfrutar de lo bueno de los demás. Cuando sentimos al menos un mínimo de antipatía por alguien, se llama odio, y ese odio genera una energía destructora, que crece de tal manera que al querer destruir a la persona que odiamos, terminamos destruidos nosotros mismos. El capítulo 9 de Levítico trata acerca del inicio de operaciones del tabernáculo en el desierto, el primer servicio sagrado, la primera manifestación del fuego celestial, que consumía la carne del holocausto en el altar. El tabernáculo es la morada de Dios movible para andar en el desierto, pero la morada de Dios permanente es el templo de Jerusalén, construido en el monte Moriah, y la pregunta es, ¿por qué el monte Moriah? El monte Moriah, en sus entrañas, está compuesto por un sistema de túneles que se entiende en su momento formaron parte de una gran mina. Pero esta serie de túneles comenzó con 2 hermanos, cada uno con su propia historia y su propio destino. Cada uno cavaba un hoyo por diferentes motivos. Al llegar a cierta profundidad, se toparon ambos al mismo tiempo, con una roca muy grande de oro, y comenzaron a pelear por ella. Pero el tema no era que cada uno quisiera adueñarse de esa roca de oro, al contrario, cada uno quería que el otro se la llevara. Uno le decía a su hermano, tú te la mereces, y el otro le respondía, tú la necesitas. Esa escena de amor y reconocimiento entre hermanos fue lo que le dio santidad al monte Moriah, y eso hizo que ese lugar fuera escenario de acontecimientos como el episodio de la atadura de Isaac, por ejemplo. De esta historia se puede entender la sabiduría de los siguientes pasajes. Mateo 18, 19, 20. Otra vez os digo, que, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La tradición nos relata que aquellos hermanos eran Set y Caín. Esta historia viene a colación por la manera en que vemos trabajar a 2 hermanos durante 40 años del pueblo de Israel en el desierto. Y es que siempre ha existido la inquietud de que, ¿por qué Moisés no fue el sumo sacerdote de Israel? Era el hombre que hablaba con Dios cara a cara, el que enfrentó a Faraón, el que lideró el éxodo, el que extendía las manos, y aparecían las plagas, y extendía su vara y el mar se abrió, tocaba las aguas amargas y se endulzaban, y sacaba agua de la piedra, el que recibió las tablas de la ley. Moisés tenía suficientes credenciales para ser el Cohen Agadol, entonces, ¿por qué no lo fue? En cambio, el sumo sacerdote resultó ser el mismo sujeto que construyó el becerro de oro. ¿Por qué fue así? Cuando Dios llama a Moisés y le explica lo que debe de hacer, Moisés se niega y le da una sugerencia a Dios. Éxodo 4:13 al 15. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Dios se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Ahora durante 7 días, Moisés estuvo preparando porque pensó que él iba a oficiar la inauguración del tabernáculo, pero Dios eligió al que debía de elegir, a Aarón.
¿Por qué se negaba Moisés a atender aquel primer llamado de Dios? En la práctica de la fe existen dos tipos de amor. Ahava Olam, que es el amor eterno, que renuncia a todo para darlo todo. Ahava Rabá, que es el amor grande, el que comparte de todo lo que tiene. ¿Qué tipo de amor sentía Moisés? Un amor eterno. Educado en las dos culturas, egipcia y hebrea, Moisés sabe cómo se condecora a un líder que sale victorioso de una misión, y él sentía que ese honor le pertenecía a Aarón, quien había vivido la esclavitud y anhelaba la libertad de su pueblo. Moisés, al negarse, estaba renunciando a esa gloria, ser el líder de la redención, porque sentía que ese honor le correspondía a Aarón. Por eso dice, envía al que debes de enviar. Ahora por su parte, en esos 7 días, ¿qué pasaba por la mente de Aarón? Que no era digno y que el mérito le correspondía a Moisés. ¿Cómo sabemos esto? Porque en cada pasaje donde Moisés da alguna instrucción o toma el liderazgo, a Aarón se sujeta. Todo esto nos demuestra una sola cosa, que es el amor entre hermanos, lo que atrae el fuego divino. La porción comienza diciendo, Levítico 9:1, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los ancianos de Israel. El octavo día en una semana no existe, la semana es de 7 días, pero el octavo día nos habla de que siempre hay un mañana, un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo siempre viene después del Shabbat. ¿Qué significa eso? El Shabbat es el 7º día, entonces el octavo día nos habla de un nuevo comienzo. Veámoslo en partes. A lo largo de los 6 días de la semana, nos llenamos de los avatares de la vida. El 7º día, vamos al conocimiento, y entonces después de adquirir el conocimiento divino en el 7º día, comienza una nueva etapa. Durante 7 días, Dios preparó a los sacerdotes y levitas, les dijo lo que tenían que hacer, y cómo hacerlo para atender al pueblo, y al octavo día, les mandó hacer sacrificios, para que la gloria de Dios se manifestara. Espiritualmente, ¿qué tenían que sacrificar? Su criterio personal. Tenían que sacrificar su forma personal de ver las cosas y atender al pueblo, conforme a todo lo que Dios les enseñó. ¿Y qué les enseñó concretamente? Lo que está escrito en Éxodo capítulo 21 versículo 1 al capítulo 24 verso 18, lo que nosotros conocemos como Parashá Mishpatim. Porque es el libro del pacto, y en él está revelado por escrito cuál es el criterio de Dios, cómo Dios diseñó la vida y cómo hay que vivirla. Levítico 9:6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó el Señor, hacedlo, y la gloria de Dios se os aparecerá. Así sucede también en las situaciones difíciles. Haz todo como el Señor lo ha dicho, y la gloria de Dios se te aparecerá. Parashá Shmini nos ubica en el comienzo del sacerdocio de Aarón, como lo decíamos, aquel que construyó el becerro de oro, ante el cual el pueblo pecó. Esto es importante, porque aquí podemos entender cómo Dios nos da una segunda oportunidad en la vida. Cuando Dios te da una segunda oportunidad en la vida, no es que Dios te haya ya perdonado, y que tú puedas seguir haciendo tu vida, como si nada hubiera pasado. Por el contrario, esa segunda oportunidad es para que dediques tu vida a reparar el daño que causaste. Aarón construyó el becerro de oro que llevó al pueblo a cometer el pecado de idolatría, lo que trajo como consecuencia una masacre donde fueron muertas miles de personas. Ahora Aarón tenía que consagrar su vida, y la de todos sus descendientes, en ser los que guiaran al pueblo espiritualmente, para que nunca más el pueblo tuviera que pensar en edificar imágenes. Por eso Aarón era el indicado para ser el sumo sacerdote, porque estaba arrepentido, y el arrepentimiento se demuestra reparando el daño, porque esa es la única manera para que el perdón sea efectivo. En la cultura hebrea, se considera que la luz de Dios protege a quienes se elevan a partir de los errores y de las caídas. Esto explicaría por qué Dios no evita que caigamos en errores, porque al reconocer nuestros pecados y arrepentirnos, tenemos no solo la oportunidad de reparar el daño, sino de ayudar para que otros no cometan el mismo error, comenzando por nuestra propia familia. Esto nos demuestra también que la verdadera expiación se da cuando tomamos esos errores y caídas para elevarnos a Dios, pues cuando hacemos esto, la luz de Dios se involucra por completo en nuestra vida. El sacerdocio se logra partiendo de consagrar nuestra vida en reparar los daños que causamos y trabajar para que otros, empezando por nuestra familia, no cometa los mismos errores y pecados. ¿Por qué decimos que así se logra el sacerdocio? Porque cuando una persona reconoce sus pecados, le está llamando pecado, a lo mismo que Dios le llama pecado. Es decir, está de acuerdo con Dios, y ese es el paso fundamental para ser sacerdote del Dios Altísimo, llamar pecado, a lo mismo que Dios le llama pecado.
Por eso está escrito, que aquel que se olvida de la ley de Dios, éste será quitado del sacerdocio, y la familia sufrirá las consecuencias. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En el octavo día, después de una intensa preparación para comenzar la labor sacerdotal, los ancianos, los levitas, los sacerdotes y toda la congregación de los hijos de Israel tenían que hacer un sacrificio y traer ofrendas, tanto de expiación como de paz. Levítico 9:3-6. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de un año, sin defecto, para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Dios, y una ofrenda amasada con aceite, porque Dios se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Dios. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Dios, hacedlo, y la gloria de Dios se os aparecerá. Como ya dijimos, espiritualmente lo que se habría de sacrificar era el criterio personal de cada uno, para hacer todo conforme al criterio de Dios. Esto nos enseña que, para que la gloria de Dios aparezca y haya bendiciones debe de haber, anaba, humildad. Pero, ¿qué es la humildad? En la Biblia, la humildad se define como una actitud de reconocer nuestras limitaciones y depender de Dios, más que de nuestras propias fuerzas o capacidades. El maestro Yeshua lo ejemplifica de esta manera. Mateo 23:11-12. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Debemos de entender que nuestro trabajo espiritual no es ni mejor ni peor que el de otros. Queremos agradecer a las personas interesadas en estudiar con nosotros la carrera de maestro de estudios bíblicos. Lamentablemente, nuestro cupo ha sido limitado y se ha cubierto ya. Sin embargo, estamos trabajando en crear alguna opción para atender a las personas que siguen mostrando interés en estudiar con nosotros. En verdad, muchas gracias por su confianza. Pero si te gusta ayudar a la gente y quisieras participar en el Ministerio de Oración y Profecía, tenemos un lugar para ti. Solo comunícate con nosotros al correo electrónico que dejamos en la descripción de este video. Será un privilegio caminar contigo en la obra de Dios. Ya para finalizar este shur, debemos recordar que en cada acción que realizamos, tenemos la oportunidad de santificar la luz de Dios, esa luz que recibimos y de la que somos portadores, y también la que está en los demás, porque esa es la humildad que se requiere para ser sacerdote del Dios Altísimo, y al contar con esa humildad, la gloria de Dios se te aparecerá. Porque así lo dice Dios en su palabra. Y en su palabra está su presencia. Shabbat Shalom.